¿Recordáis? Vimos en el capítulo 2, en el versículo 21, la primera vez que aparece Jesús orando, aunque no sabemos lo que oró, que en su bautismo, en el capítulo 3, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abre. Es la primera vez en el Evangelio de Lucas que se habla de la oración como Jesús oraba. Y lo dice, pero no dice el motivo, o sea, lo que Jesús dijo con su palabra, simplemente estuvo orando. Después vimos también en el capítulo 5, en el versículo 16, vimos cómo Jesús se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Necesitaba estar en lugares desiertos, tranquilos, apartados, sin ruido, sin gente, la soledad, y buscar al Padre en oración. Bienvenido. Y después vimos en el capítulo 6, en el versículo 12, vimos cómo dice el texto: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y estuvimos viendo la importancia en cuanto a las decisiones, que tenemos que tomar, que tenemos que presentar delante de Dios. Sí, Jesús pasó toda la noche orando para elegir a las 12 personas que iban a cambiar el mundo después cuando él resucitase y ascendiese a los cielos. Y se pasó la noche orando para escoger, de entre toda la multitud que lo seguía, de toda la gente que lo seguía, escoger a 12. Estuvimos viendo la importancia de orar en las decisiones, tanto las decisiones pequeñas, que son la mayoría, como las decisiones grandes, que son menos, pero al ser grandes también es importante que busquemos al Señor en su voluntad y orando. Y después, como último, vimos en el capítulo 9, en el versículo 28 y 29, que dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Vimos todo el texto, pero nos fijamos, estuvimos hablando de cómo Jesús aquí, en este momento, él ora, está orando, y mientras que estaba orando, su apariencia fue otra. Es algo impresionante. Mientras estaba orando, su rostro su vestido blanco, resplandeciente, su rostro se hizo otra, su apariencia fue otra. Fue una cosa tremenda. Estuvimos hablando de cómo también en la oración pasan cosas sobrenaturales y pasan cosas que realmente a veces no somos conscientes que estamos en la misma presencia. Pasan milagros. En la oración pasa, y recordé que comenté la historia de esta mujer en la que el Señor me dijo: pregúntale por el hombre con el que está. Y si recordáis, pues comenté al final que pensáramos durante esta semana en alguna oración que en un momento dado hemos visto las manos de Dios. Una oración que es sobrenatural, que hemos orado y hemos visto: Dios está aquí, Dios ha respondido, Dios se ha manifestado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿alguien ha pensado en eso? ¿En alguna oración que se pueda compartir donde tú has visto el poder, la mano de Dios? Algo que me pasó a mí en un viaje a La Coruña, con la furgoneta que tenía, una vané cargo, o sea, una vané normal de esas más antiguas. Iba con mi suegro, que lo recogí en Sevilla. Yo vivía en Málaga, lo recogí en Sevilla y tiré para La Coruña. No sé a qué altura, a mitad de camino, no sé si llegando por Burgos o no sé por qué parte, a mitad de camino, me para la Guardia Civil, porque iba con la vaca, te puedes imaginar eso hacia arriba como iba. Además, pero no tanto por eso, porque entonces yo no tenía tarjeta de transporte nacional, entonces había que tener una tarjeta nacional. Yo no tenía una autonómica. Y el policía me pregunta: ¿nada así? Y me dice: sí, mire usted, ¿qué voy a hacer? Que hay que trabajar y hacer las cosas y demás. Y el hombre parece que se compadeció de mí y me dijo: mire, yo le voy a poner una sanción para que el camino es muy largo, para que ninguno compañero mío le ponga una sanción. Entonces me hizo la denuncia, me la dio. Entonces no era en telemática, era a la mano. Yo estoy hablando de hace 20 años, yo sé. Y entonces, para que en el camino ningún compañero mío le multe.
Y yo estaba ahí con el miedo, ¿me habrá puesto la multa o no? O qué, ¿no? Efectivamente, hice el camino hasta La Coruña y no pasó nada, nadie me paró ni nada. Con el tiempo, efectivamente, nunca llegó esa multa. O sea que, efectivamente, simplemente la escribí a mano para que nadie me multara. Porque me decía que en el camino había muchos compañeros suyos y cualquiera me podía parar. Y no llevaba tarjeta de transporte, la sanción es fuerte. No sé si eran 3.000 euros, cuánto eran entonces, pero era fuerte. Y eso pasó así. ¿Ah? Pero yo te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Pero tú habías orado antes No. que no te multaran o oraste después Yo estaba... que no llegara la multa? No, porque no, simplemente estamos hablando de algo tan sabía que yo me protegiera en el viaje, lo que se suele hacer, ¿no? De que yo sabía que no tenía mi tarjeta de transporte y tal, iba un poco a la ventana de qué pasaba, ¿no? Que me protegiera o algo que se suele hacer antes de salir. No que no nos pusieran una multa, no hasta ese punto, ¿no? Pero que Dios nos protegiera y que Dios nos protegiera. Así que eso me pasó, la protección de Dios, a lo que también te refieres, situaciones así difíciles en las que Dios te ha sacado. En otra ocasión, viniendo de Ciudad Real con una furgoneta alquilada a gran volumen, de esas de súper grandes, viniendo a la altura de Ciudad Real, un día de lluvia, me dio la furgoneta 360 grados, iba con mi mujer, hace también muchos años, dio 360 grados sobre las 4 ruedas. Y cuando paró, se quedó en tierra de nadie, de esos sitios que hay así como que no se circula, pero 360 grados sobre las 4 ruedas. Y en ese momento, gracias a Dios, ni vino nadie, ni choqué con nadie, ni me salí. O sea, eso es una cosa importante de llevar cubiertas nuevas y las cubiertas estaban nuevecitas. Pero aún así, ya es que no volcara la furgoneta. Iba vacía también. ¿Alguna otra experiencia relativa a la oración también? Yo, es reciente. Bueno, yo creo que tenemos toda la experiencia de orar al Señor y de la mano del Señor en las oraciones. Pero nosotros, sabéis que hace un año atrás hicimos una obra en la salita y en la terraza. Y me llevé 2 años orando porque yo decía, aquí pasa algo, esta terraza no está segura. Esta salita, yo se lo decía a Pablo, aquí esto hay que arreglarlo. Y yo orando al Señor, me sirvió de mucha bendición que ha puesto ya Charles Stalin hace 2 días que murió, y me sirvieron de mucha bendición sus mensajes. Me los ponía por la mañana y de verdad que el Señor le bendiga mucho con este siervo de Dios, de verdad. Yo veía la paz del Espíritu Santo que me hablaba con él, por él. Y yo oraba y decía, Señor, muestra qué tenemos que hacer aquí, porque esto no está bien, esto está... Bueno, 2 años orando, y el Señor dándome paz, a pesar de eso. A los 2 años recibe Pablo una llamada, durmiendo la siesta, y dice Pablo, ¿quién era este hombre? Porque era un constructor. Dice, ¿qué quiere? Dime, porque además Pablo le sentó mal porque lo despertó a las 4 de la tarde, recién acostado. Y dice, no, Pablo, era si me podría hacer unos extintores, que sí, tal, lo típico. Dice, bueno, pues total me pasó Rolando. Vale. Y veo que se va Pablo por la tarde y viene con este hombre por la tarde a casa y dice, mira Pablo, mira Rolando, ya le habló, mira lo que pasa aquí, qué tal, esto de la obra. Y dice, Pablo, esto hay que hacer una estructura, bueno, lo que os expliqué, una estructura abajo, hay que hacer una estructura nueva de hierro, reforzar todo bien, esto es una obra de órgano, lo digo así, aparte de cara, de órgano. Dice que cuando se fue a su casa, dice que él no pensaba hacer la obra, porque decía que era una obra con una envergadura enorme para él, y que no le convenía, pero dice que orando, el Señor le dijo que le hiciera la obra. Eso me lo ha dicho muy después. Porque le dijo Pablo, ¿por qué nos hiciste la obra? Porque el Señor me lo dijo que le hiciera. Dice, yo sabía que esto no lo iba a hacer nadie. Así era, venía gente y no lo hacía. Esto era tirarlo todo y empezar de cero. Pero la cosa no era tirar, era haciéndola ya construida. ¿Me entiendes? Y que la muchacha abajo quisiera. Y yo se lo dije un día Rolando, ¿y por qué no lo hiciste? Y Pablo se lo dijo, porque el Señor me lo dijo. Me lo mostró. Como tú no se lo hagas, esto no se lo vas a hacer por nadie. Y el Señor contestó mi oración a él. Y le estaré eternamente agradecido Rolando por cómo se portó. Porque es un siervo de Dios. Cuéntanos de la viga maestra, que se la habían quitado. Sí, bueno, es que la muchacha la abajo quitó parte de la viga del edificio cuando este hombre vio lo que había ahí. Y así se separaba la se echaba a temblar porque ella la obra que hizo, pues nada, quitó la viga porque no quería esa viga.
rey en medio, por su gracia. Bueno, el Señor ha obrado, porque ya no solo era nuestra obra, era el edificio ya, porque tuvieron que ponerse esa viga nueva, De hierro, que soportaba el edificio. La viga maestra. La viga maestra. Y 2 años orando y el Señor me contestó. Porque la verdad que había un pedido grande, está todo en el suelo, no había nada, que no había nada, no hay nada, está todo en el aire, nada. Yo cuando me enseñaba las cosas, dije, Dios mío, para que nos has guardado, no solo a nosotros, a las visitas que hemos tenido y a todo. El Señor como ha puesto su mano. Y yo ahora decía en oración, Señor, no confío en mano de hombre, porque no confío en que tú seas el que haga la obra. Y que tú obres por medio de estos albañiles y de Rolando, que es el constructor, en esta obra, que seas tú el que la haga, porque tu trabajo está bien hecho. En ti sí confío, que tu trabajo está bien hecho. Así que ahí hace 1 año y todavía le doy gracias al Señor mis oraciones porque él ha hecho la obra. Todavía. Así que una cosa tan difícil que era, el Señor ha obrado. Ha descansado el ángel que estaba sujetando Sí, la viga. Le han puesto la viga y ha dicho, hombre, ya ahora. ¿Alguien más? Bueno, uy, muy cortito. Que cuando mi hermano era pequeño, tuvo un problema en el corazón y estuvo a punto de morir. Y hubo un pastor que estuvo orando por él porque ahí no le encontraron las venas, entonces escuchamos 15 veces por ahí que no le encontraron las venas. Y vino un pastor y oró por él y al día siguiente estuvo bien. O sea, no sabía explicarlo y se curó. Bueno, ahora ya debe estar dando bien. Sí, Además lo protegió el otro día con la bici. también, ¿verdad? Podría haber sido... Bueno, cuando le dio... Cuando se cayó. Sí, sí. Muy bien. Carmen, ¿tú decías algo? Sí, bueno, yo lo que iba a decir que desde que me convertí, incluso antes de convertirme, yo ya vi el Señor la forma de llevarme de María a Cecilia, y le decía, muy a Cecilia, que se nos ha perdido allí a nosotros, ¿no? Cuando nosotros no queríamos ir a Sevilla, pero bueno, yo he visto muchas veces la mano del Señor en oración, pero cuando tenía 42 años, tuve unas hemorragias. Cada 10 días me ponía como una bueno, como si fueran reglas grandes, cada 10, 12 días. Entonces fui al ginecólogo, me hicieron un raspado de matriz y me dijeron que lo que tenía era una displasia en el endometrio medio, que esto habría que operarme entera y quedarme hueca, ¿no? Vaciarme, ¿no? Entonces me acuerdo que fui sola, Antonio estaba trabajando, además estaba de dieta por ahí, y no pudo venir conmigo. Y cuando llegó por la tarde me dice, ¿qué te ha dicho el médico? Digo, pues mira, lo que me ha dicho. Y dice, ¿cómo va a ser? Y me dijo, te digo lo que me ha dicho, que lo que tengo es esto y que como no me operen, pues esto va a ser continuo. Total, que dice, bueno, pues tú sabes lo que te digo, vamos a pedir la segunda opinión de otro ginecólogo. Total, que él estuvo hablando con unos compañeros que también han tenido a las mujeres problemas y nos fuimos a otro ginecólogo. Mientras yo lo comenté a la iglesia y estuvimos orando. Y yo decía, bueno Señor, si me tengo que operar, pues que me operen, de todas formas, si esto va a ser lo que necesito, y si no. Bueno, pues fui a otro ginecólogo, en la calle Alhóndiga, no se me olvida, el doctor Cortés. Y le dije, ¿qué pasa? Llevaba todo lo que me habían hecho, el raspado de matriz, todas las pruebas que me habían hecho y demás. Y me dice, bueno, pues yo te voy a hacer otro raspado y yo voy a indagar a ver lo que te pasa. Efectivamente, otra vez tuve otro raspado, yo seguía manchando cada 12 días, tenía hemorragias cada día. Total, que me estuvo mirando y me dijo, mira, es verdad, tienes una displasia en el endometrio medio. Dice, pero yo te voy a poner un tratamiento de 1 año. Dice, porque es que esto lo veo muy fuerte por lo joven que tú eres. Dice, es como si tú en tu casa tienes hormigas y en vez de coger y echarle unos polvitos para matarlas, te pones y te lías a cañonazo con ellas. Dice, matas a las hormigas, pero tiras todo el edificio. Entonces teníamos un tratamiento y vamos a, cuando antes que no sangre, que sangre cuando tengas que sangrar y ya está. Dice, y a ver qué tal. Seguimos orando y efectivamente
aquello fue un remedio, vamos, el Señor lo puso. Se cortó y todo, ya con unas reglas normales, seguía con el tratamiento, tenía que ir cada 3 meses que me viera, y ya al año pues me dio el alta, me dijo nada, ya estás completamente curada. Así que ahí seguimos la mano del Señor. Porque es que era continuo y yo decía, digo, Hijo nuestro, ¿qué va a ser? Como la de la La que del Sí, Señor, sí, yo cada vez que lo leo me acuerdo, sí. me acuerdo. Sí. Pues gloria a Dios. Pero Bueno. que muchas veces que he visto la mano del Señor en cosas Sí. importantísimas. Bueno, estos son algunos testimonios y como habéis visto son testimonios diferentes porque Dios siempre responde de forma diferente y además cada persona tiene sus propias cosas, sus propias historias, ¿no? Pero Dios siempre responde. Y estas cosas cuando escuchamos testimonios de este tipo nos alienta, nos anima, nos edifica. El hecho de ver cómo Dios realmente responde y hemos visto su mano. Y la seguiremos viendo hasta que nos llama a su presencia. Bueno, vamos al capítulo 11 de Lucas, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 21. Lucas capítulo 10, versículo 21. ¿Quién lo quiere leer? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí de la oración de Jesús? Que se regocijó en el Espíritu. Que se regocijó en el Espíritu. ¿Por qué se regocijó Jesús en el Espíritu? Pues por lo que dice los versículos anteriores. Dice en el versículo 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es interesante porque fijaros que Jesús manda a este grupo de personas, los manda a una labor evangelística, misionera. Ellos se llevan un tiempo y cuando vuelven con gozo, vuelven con alegría. Y lo que le dicen a Jesús es lo que estamos compartiendo, experiencias sobrenaturales. Y lo que le están diciendo es: hemos expulsado demonios. Los discípulos estaban alucinados. Hemos expulsado demonios y estaban súper contentos por haber tenido esa experiencia espiritual, ¿no? Y fijaros que Jesús se regocijó en el informe que le dieron, ¿no? Pero es interesante porque ellos vienen contentos, le dicen que lo de los demonios, y Jesús es curioso lo que dice, porque a nosotros nos gusta el espectáculo. A los hombres nos gustan mucho los espectáculos y a los hombres nos gustan mucho o sea, qué bueno es, ¿verdad? Cuando tú ves a una persona que está coja, que tú le digas: en el nombre de Jesús, anda bien. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Lo que ha dicho ella antes de este pastor que vino y oró por su hermano y su hermano se puso bien, eso es maravilloso. Esas cosas son espectaculares. Y muchas veces nosotros lo que queremos son cosas espectaculares. Y no lo veo mal, no lo veo mal, porque a veces nos vamos a la otra parte y no queremos nada espectacular. O sea, entramos en una rutina, entramos en una monotonía donde venimos al Señor, venimos a la iglesia, leemos la palabra, pero no ocurre nunca nada. No ocurre nunca nada. Ni vemos la mano de Dios, ni vemos la respuesta de Dios, ni vemos cosas trascendentes, ni vemos milagros, ni vemos nada de nada. Tenemos una ortodoxia, tenemos una verdad, pero después en nuestra vida espiritual es lo más aburrido del mundo. Cuando en la vida cristiana hay muchísimas cosas que son hermosas, alegres, que nos deben dar gozo, alegría, etc., ¿no? Pues fijaros que aquí
Jesús escucha el informe de los discípulos y tal, que han echado demonios, y claro, ellos venían súper contentos. Y yo lo entiendo, porque yo he tenido alguna experiencia en ese sentido y sé lo que se siente, Entonces, puedo entender, no a esta escala, porque no he tenido, pero sé lo que se siente más o menos. Pero fijaros que Jesús, con su realismo, como siempre, Jesús dice, muy bien, eso está muy bien, echar fuera demonios. Hay mucha gente que quiere los dones más espectaculares. El don de servicio pues está muy bien, pero si puedo tener el don de la profecía, mejor. El don de presidir, vale, pero si puedo levantar un muerto, ¿verdad? Porque yo oro o sanar a una persona que está enferma, pues eso es mucho mejor, ¿verdad? Pues bien, el Señor dice que anheléis, Pablo dice que anheléis los dones espirituales, tenemos que anhelarlos, desearlos. Pero fijaros que Jesús dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os someten, que está muy bien, Para Jesús no es importante otra cosa. Jesús dice, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El milagro, nunca nos cansaremos de decir que el milagro mayor que tenemos nosotros es que nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Es decir, que somos salvos. Ese es el mayor milagro, la transformación, el cambio de una persona. Cuando a veces fulanito pues ha salido de esto, fulanito ha pasado de esto, gloria a Dios, siempre, gloria a Dios, porque además los milagros nos ayudan, fortalecen la fe, pero aunque no pasa a ser milagro, os recuerdo que por ejemplo el ministerio del pueblo budista no hubo ni un solo milagro, el pueblo budista y era el profeta mayor, y Juan Bautista no hizo ni un solo milagro. Si por milagro entendemos algo sobrenatural, que así se debe entender, algo que no forma parte de la lógica. Pero sin embargo sí hizo milagros, porque hubo un montón de gente que lo siguió. Hubo un montón de discípulos que lo tuvieron a él como referencia. Y cambió a mucha gente que después fueron llevados a la presencia de Jesús. Jesús está diciendo, me alegro mucho todo lo que habéis vivido, pero sobre todo alegraros de que vuestros nombres están en el libro, es decir, que sois salvos. El mayor milagro es cuando alguien conoce a Jesús. Ese es el mayor milagro. Después, por supuesto, cuando tú ves a una persona que es ciega y ve, una persona que tiene un problema físico y el Señor lo sana, por supuesto, y tenemos que darle la gloria, la gloria, la gloria y la gloria. Pero el mayor milagro de todo es la conversión. Y Jesús aquí se regocija. Y en ese momento, dice el texto, en ese momento en el que Jesús está hablando de que se regocijen, de que su nombre está en los cielos, y no tanto de echar fuera demonios, en ese mismo momento dice, Jesús se regocijó en el Espíritu. Jesús se gozó en el Espíritu. Y lo que hace es que hay una oración. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y sigue orando. Uno de los componentes de la oración que encontramos en Jesús es que no es lo mismo decir Jesús, ¿te vienes a orar conmigo? Y Jesús me mire, sí. ¿Te vienes a orar conmigo? Sí. No, ahorita. El Señor tiene otra cosa que hacer. Ahorita. Quizás nos quedemos dormidos, Jesús. Quizás nos vamos a pasar mal. Quizás no va a ser una... Pero bueno, si podemos orar, ¿no? Y Jesús, sí, podemos. Pero con mi actitud, con mi manera, con las cosas que le estoy diciendo hacer la oración, la verdad es que no lo estoy haciendo atractivo. Le estoy diciendo, ven conmigo ahora, pero me voy a quedar dormido. No sé si me escuchará. No sé si tendrá otra cosa que hacer. A mí puede ser muy aburrido, puede haber mucho silencio, porque me da peor que una persona que ore. O sea, hay un silencio y después nadie responde, nadie sigue orando. Entonces Jesús, en vez de ver la aventura de la oración, en vez de ver lo magnífico de la oración, dirá, fondo que irme yo a orar con Pedro tiene que ser lo más aburrido del mundo. O sea, pues Jesús, normalmente muchas veces pensamos que la oración, por eso
Me da coraje muchas veces que hay creyentes que piensan que la oración es lo más... Aquí viene el culto de oración. Primero porque Dios no responde. Segundo porque la gente que hay en la iglesia son unos falsos. Yo no me daría en ninguna parte. ¿Cómo voy a orar? Y pensamos que la oración es aburrimiento total. Aburrimiento total. Cuando realmente es la aventura más apasionante que hay. Y me encanta porque aquí Jesús nos cambia la vuelta. Nos da un cambio. Nos dice, no, en la oración hay gozo. En la oración hay gozo. No es lo mismo que yo diga, Jesús, vente conmigo ahora. Vamos a notar siempre, vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a alabar al Señor, vamos a pedir por milagros, vamos a pedir por avivamiento es que la oración es una alegría. Es una alegría. Y este Jesús que muchas veces se pinta como un Jesús siempre triste, un Jesús melancólico, un Jesús sin poder, un Jesús humanista, que muchas veces se pinta siempre muy dramático, muy serio. Este Jesús nos dice aquí que orando, se regocijó en ese mismo momento que estaba hablando con los apóstoles y levanta una oración de alegría, de regocijo, ¿no? En ese momento se regocijó. Jesús nos enseña la importancia de la oración porque, entre otras cosas, es verdad que la oración nos humilla, es verdad que la oración nos quebranta, es verdad que la oración muchas veces nos produce arrepentimiento, la oración hace ver también nuestro pecado. Pero también la oración es un tiempo y hay momentos de una alegría y de un gozo que no se puede explicar. Yo supongo que algunos de los que estamos aquí hemos tenido momentos de oración con un gozo exuberante, con una cosa que te sube del alma que tú no sabes explicar. Pero en ese momento tú estás como en el tercer cielo, como Pablo, porque estás orando como... Y la particular, la oración. Y la particular. No se puede explicar una paz que se nota el Espíritu Santo. ¿Tú me decías antes algo del gozo? Sí, no, ¿De la oración? era de lo anterior, lo que pasa es que ya no lo voy a decir, no estamos con el gozo. Bueno, sí, pero ¿puedes pausar un momentito? Pues fijaros que estamos viendo que Jesús se regocijó. La oración siempre debe de producir. Hay momentos en que se llora, hay momentos en que estás hecho polvo orando, hay momentos en que Dios te dice exactamente lo que hay en tu corazón, pero también hay momentos de la oración donde te gozas y donde lloras de alegría también. Y donde es muy difícil eso, si no se vive es muy difícil de explicar, pero donde tú ves realmente cómo Dios está en ese momento, está en el tipo de oración, te goza. Y tenemos que reivindicar también eso muchas veces. La oración no es algo aburrido, no es algo monótono. Como me dijo una vez, un día hablando con una hermana de la iglesia, y hace muchos años, que me decía eso, la gente dice, algunos dicen que no vienen al culto de oración porque es aburrido. Aburrido eres tú, que no viene que te aburre, que no, aburrido eres tú. Pues la oración no es aburrida, ni mucho menos. La oración debe ser siempre un gozo, como aquí, ¿no? Se regocijó, se alegró Jesús. Tengo una pregunta, Pedro, si me permite. Ahora, tengo una pregunta. Y ahora, después de eso, ¿por qué Jesús hace y dice, revelaste estas cosas a los entendidos, los sabios, y se los revelaste a los niños? No, ¿Por se qué? las ocultaste. Sí, bueno, ya me entendí lo que quiere decir. ¿Por qué hace ese inciso y coloca y dice eso de los niños? Porque no viene al cuento. Acaba de decir regocijaos y ahora dice eso. Que o es un inciso o ¿por qué sale eso detrás del otro? Me lo pregunto porque no termino de encajarlo con la oración anterior que está hablando de regocijarse, de que su nombre está en el... o se refiere a lo mejor a eso, o a qué se refiere. Porque a lo de sujetar los espíritus no creo. O se está refiriendo en cuanto dice que están vuestros nombres en los cielos, y dice, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, los revelaste a los niños. ¿Se está refiriendo a la salvación? Yo pienso que... Porque le está diciendo que estáis contentos de que vuestros nombres están en el reino de los cielos y ahora suelta el inciso. En aquella época donde estaban los griegos y toda esa mundo pensante de qué es el ser humano, si tenemos alma, si no tenemos alma, si hay cielo, si que todo ese mundo filosófico de grandes pensadores,
Y dice, es que no lo van a, es que no lo tienes que, por muy sabios que sean, esto es muy sencillo, es creer y estás en el cielo. Entonces yo pienso que, creo yo, que iría por la cultura de la época filosófica, del querer demostrar de dónde venimos, dónde vamos y qué es lo que somos, y eso es algo sencillo que un niño puede aprender, ¿no? Por eso está en la escuela Y dominical. cuando dice que le ha revelado a los niños, puede ser, digo yo, pienso yo, es porque cuando se lo reveló a los discípulos eran como niños espirituales. Sí, puede ser. A los entendidos y sabios eran entendidos y sabios, pero los discípulos no eran entendidos y sabios. A las personas que son por la inocencia de los niños, puede ser también. De otra forma, Jesús también, cuántas veces Jesús dice que Él nos ha mostrado a los niños y que tenemos que tener la fe y la actitud de los niños. Pero también puede ser, estoy de acuerdo, que puede ser que en cuanto, porque es la enseñanza general que también da Jesús en cuanto a los niños. Hay gente muy consagrada, gente muy entendida, que nunca van a llegar al conocimiento de Jesús, precisamente porque el entendimiento le ciega y el conocimiento. Y entonces hay que tener la fe de un niño, como hablando de lluvia, como aquella niña que oró para que lloviese y era la única niña del pueblo que llevaba un paraguas. Entonces esa es la fe de Jesús. Ahora, también yo no tendría que verlo más tranquilo, tendríamos que verlo más tranquilo, pero también podría ser que aquí Jesús está hablando de que cuando está hablando de los sabios y los entendidos, pudiese ser que esté hablando de los fariseos y de los escribas, porque en ese momento los fariseos y los escribas podían estar también ahí, y hace un contraste entre los fariseos y los escribas y los niños que son, digamos, el común del pueblo, la gente normal y corriente, que no tienen el conocimiento de los fariseos. Fijaros que nos dice que en el versículo 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó. Es decir, en ese momento estaban escuchando lo que Jesús, estaban al lado de Jesús y estaban orando, cuando Jesús hace esta oración, estaban allí, pues dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó. Entonces, pudiera ser que dentro de ese, sin decir que no al otro, porque lo creo, y además es así, pero pudiese ser que Jesús hace una comparación entre los escribas y los fariseos y la gente sencilla del pueblo que creía, pero los fariseos estaban diciendo, no, esto es así y tal, pudiese ser. De todas formas, También habría que Jesús ver- te responde. Sí, porque hay otros pasajes también que No, no. hablan de... En el mismo pasaje. Tú preguntas, ¿por qué se lo oculta a los sabios y se lo revela a los niños? Y Jesús dice, sí, Padre, ¿por qué? Sí, yo Así te ha complacido a ti, porque tú lo que quieres, Sí, y ya pero- está. que habría que ver realmente en la Porque en lo que la le palabra acabo- que se usa, cuál es el término en griego que sale, porque hay unos términos que hacen referencia a niños, pequeñitos, y hay otras palabras que no... Habría que ver un poco la palabra que se está usando a qué se refiere realmente, porque hay otros pasajes que son muy claros que son niños, no creyentes, o sea, espirituales, ¿no? Habría que analizar un poco. De todas formas, el fondo. lo importante en cuanto al estudio que estamos teniendo, lo importante es el gozo de la oración. Que aquí se ha regocijado Jesús en la oración. Y mira lo que dice en el capítulo 11, en el versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Muy bien. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este texto? Aquí que estaba orando con algunos discípulos, ¿no? No estaba orando el Señor solo. Porque dice, cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. O por lo menos estaban escuchándole orar. Que le dieron como un ejemplo para seguir y Claro. de forma de que oraba. Yo creo que ellos habían escuchado a los fariseos y a los sacerdotes que orar y orándose, y sobre todo alabándose ellos mismos. Claro. Y viendo cómo Jesús, con esa sencillez, esa complicidad, se va y se arrodilla delante de su Padre y le pide y habla con él. Entonces, para los apóstoles, yo creo que fue un contraste,
no sabía qué método, si el que estaba haciendo Jesús o lo que había visto de los fariseos y de los escribas. Y entonces yo le dije, Señor, enséñame a orar, quiero agradar a Dios, quiero alabarle como es correcto. Y yo creo que esa es la pregunta que insinuaba él. ¿Algo más? Es interesante porque fijaros que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, como era su costumbre, como hemos visto, lugar desierto, etc. Cuando terminó de orar, uno de sus discípulos, por lo menos sabemos que uno le escuchó. Por lo menos sabemos que uno le escuchó en este momento. Además, Que uno de sus discípulos. uno de sus discípulos, pero no dice la cantidad de gente, claro, para decir uno de sus discípulos está hablando En plural. Hablando en plural. no está hablando tanto en plural que hubiese muchos discípulos, No, porque había había unos uno, cuantos. había uno de ellos, aunque está hablando, lo que está diciendo aquí es que había por lo menos uno, es como decimos, hoy había un miembro de la iglesia de Nueva Vida ahí, no significa que estén todos, pero sí que un miembro de la iglesia estaba ahí. Uno de los miembros. Uno de los miembros estaba ahí. Entonces, uno de sus, como miembro, estaba ahí. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos ahora. Enséñanos ahora. ¿Por qué? Porque Juan, el Bautista, una de las cosas que había hecho también había sido enseñar a los discípulos a orar. Él había enseñado, y por eso está diciendo, como también Juan enseñó a sus discípulos. A algunos de sus discípulos de Juan el Bautista se fueron con Jesús, otros no siguieron a Jesús. Y Juan el Bautista, una de las cosas que hizo fue también enseñar acerca de oración. Cuando tú ves al pueblo judío, una de las cosas que hace el pueblo judío es que ora, pero ora con liturgia. Ora con la Shema. Oye, Israel, Dios uno es, ¿no? Eso lo dicen varias veces. Entonces, hay una serie de oraciones escritas que ellos oran, una serie aprendidas que ellos oran, etc. La libertad de la oración, hablar con Dios de cualquier cosa, de cualquier manera, de cualquier sitio, es algo que es muy natural. Entonces, de alguna forma los discípulos estaban viendo que Jesús era muy libre a la hora de orar y que no estaba encasillado con una serie de rutinas religiosas, con una serie de costumbres. A la hora hay que orar en tal sitio, hay que orar poniéndose para el oeste, hay que orar que Jerusalén esté en el norte, hay que orar de rodillas, hay que orar con las manos lavadas, hay que orar con un manto. No, pero Jesús está diciendo, Jesús está orando. Jesús ora en el campo, Jesús ora en un árbol, en la sombra, Jesús ora andando, Jesús ora... Jesús, su vida de oración era una vida súper intensa. Entonces, seguramente... Había escuchado antes, el otro día me preguntó Pepe, cuando terminamos el viernes pasado, dice, no se ve mucho la vida de oración de los discípulos, creo que más o menos fue la pregunta, la vida de oración de Jesús con los discípulos, porque no se ve que Jesús iba a un sitio, que Jesús está, pero en estos 3 años, inevitablemente, los discípulos tuvieron que verlo orar en muchas ocasiones, oraciones largas, oraciones breves, oraciones por la gente, alabanza, aquí mismo cuando está diciendo, se regocijó. Estuvieron ahí también los discípulos escuchando, ¿no? Pero aquí es interesante porque por lo menos uno de los que estaban allí estaba escuchando a Jesús orar y tuvo que llamarle muchísimo la atención la oración de Jesús. Muchísimo la atención. Hasta tal punto que le dijo, enséñanos a orar. Como diciendo, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero tener esa libertad de oración. Yo quiero acercarme al Padre como tú lo haces. Yo no quiero estar solamente con la liturgia. No quiero solamente con oraciones, digamos, enseñadas, que no están mal, pero porque necesariamente no tenemos que, podemos decirlo y no necesariamente estar fuera del corazón, podemos sentir esa oración también. Pero lo que está diciendo aquí es, yo quiero tener lo que tú tienes. Yo quiero orar como tú tienes, como tú haces. Yo quiero tener esa libertad, esa forma de acercarse al Padre. Esa manera de orar libre. Enséñanos a orar. Y no creo, esto se puede dar a debate, es mi opinión. No creo que en un sentido
Jesús nos diga, enseña el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, y que lo hagamos todos los días y caer en una rutina. Yo creo que eso sea lo que nos está hablando realmente es de esa oración, un modelo, un modelo. Que a veces podemos la oración y la hacemos también una rutina, un modelo. Ok. Libremente, que es hablar libremente. Y eso te da una libertad preciosa. Y pensaba en la definición de, y la verdad os hará libres para todo, hasta para orar. Hasta para orar, porque cuando conoces la verdad y conoces a Jesús en tu corazón y sabes la verdad, te da esa libertad de no tener que tener a alguien presente o pedirle a alguien que lo haga por ti. Mira, Padre, a ver si puede orar usted por mí, Padre, ore por mi familia, no como hacen otras religiones, ¿no? O la liturgia católica o musulmana o en este caso judía. Esa libertad, es una pasada, que vas en el coche diciendo, bueno, ni para cerrar los ojos, pero vas diciendo, guarda en el viaje, Señor, guárdame, acuérdate de esto que voy a hacer, este trabajo que voy a ejercer, o a ver si puedo vender este producto, y es una libertad maravillosa, que no entra dentro de la liturgia, que tú tengas que vender un móvil porque es lo que le está dando el sustento a tu familia. Señor, sabes que tengo que vender este móvil porque si no mis hijos no comen. No sé si me explico, pero eso no está dentro de la liturgia, ¿no? Pero sí, esa forma de repetir pues la tienen muchas religiones que están, pues eso, no son libres. Eso es. Yo creo que todas. Sí. Tienen todas un modelo de... Sí, porque esto el mantra es el repetitivo En el caso del judaísmo, hasta los maestros de la ley se tienen que poner el manto para orar. Entonces se ponían el manto, era como algo respetuoso, algo sagrado delante de Dios. Y se sentían, y así oraban. Y Jesús no hace eso. Jesús no se pone en ningún manto, Jesús en cualquier lugar, de cualquier manera, andando, él oraba. Entonces, eso y la forma de hablar con el Señor, con el Padre, de una forma tan cercana como que estamos hablando entre nosotros, porque esa es la oración. No circunscribirla solamente a una serie de rezos escritos o memorizados y ya está, por muy buena teología que tenga esa oración. Porque la oración no solamente es teología, la oración es comunicación. Entonces, cuando tú oras con el Señor de forma natural, yo recuerdo, no está mal que lo diga, pero dame este pequeño ejemplo. Cuando yo me convertí, a poco tiempo de convertirme, había un hermano en la iglesia, Miguel Perdomo, había un hermano que tenía una carnicería en Los Pajaritos. Y él venía a la iglesia, a nuestra iglesia, y tenía donde él tenía la carnicería, había dos o tres mujeres que eran creyentes que iban a otra iglesia, no a la consagración, iban a otra iglesia. Y cuando yo iba a visitar a Miguel, no me pasa que a lo mejor estaba por allí ella o iba a visitarlo y tal, pues pasaba por allí, no sé cómo surgió un día que me dice, te voy a presentar a una hermana en la fe. Total, que me presentó una mujer mayor, mayor, para mí era mayor, desde ahora no di cuenta que no, pero pero claro, por difícil de 18 años, pues, entonces digo, y me la presentó, total, me dijo, no sé cómo acabamos orando, y yo oré. Y ahora me dice esta hermana, ¿te importa venir la semana que viene y orar otra vez? Digo, sí, muy bien, pues no tanto fui, pero esta vez fui a su casa. Fui a su casa con otras dos hermanas de su iglesia y estuvimos orando. Así me quedé la otra semana, que me invitó a su casa. Y la última vez que fui, estaba grabado, tenía un magnetofón o un texto para grabar. Digo, ¿y esto? Dice, para grabar tu oración. Digo, para grabar mi oración. Dice, sí, que oras tan bonito, oras tan así, que te podemos hacer mucho bien. Y yo fue la última vez, ya no fui más. No sé por qué, no fui más. Después la vi ya, después la vi ya en varias, porque me invitaron a esa iglesia en alguna ocasión y la vi allí. Y tal.
Pero fijaros que cuántas veces delante de una persona ha estado orando, ya no solamente entre nosotros, entre el pueblo y Dios. A lo mejor has hablado con alguien y se te ha quedado y has terminado de orar, abre los ojos y lo levantas así. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué oración! ¿Por qué? Porque la oración tiene algo, no sé cómo decirlo, pero la oración tiene algo hermosísimo. Porque cuando la gente te ve hablar con Dios de una forma natural, no con una liturgia, no encerrado en una costumbre, sino de forma natural, eso te desarma por completo. Y tú dices, ¿es posible que con Dios así? Porque nos han contado, nos han dicho que hablar con Dios es como una cosa como de los expertos, de los religiosos, y un niño puede orar, es una oración que te queda con la boca abierta. Entonces, cuando nosotros oramos y hablamos con las personas, o sea, hablamos con las personas, hay campañas de evangelismo que se han pasado solamente en puerta por puerta y diciendo, queremos orar por usted, ya está, si repartir tratado, queremos orar por usted. Porque la gente se queda, y eso a mí me ha pasado, y supongo que a ti también, cuando hablamos con la gente, ¿te importa orar por ti? O un vecino que está, mira, sé que estás pasando lo más, ¿te importa que ore un momento por ti? Y después cuando termina de orar, te estás diciendo, gracias. Y a veces tú ves un par de lagrimones, pero no por la forma que tú tengas de orar, porque aquí cada uno también ora como es, o sea, uno ora, digamos, más corto, más largo, más exuberante, con menos palabras, que ya depende de cada uno. Pero cuando la gente ve que tú estás orando sinceramente por esa persona y como no están acostumbrados, te dice, es que es emocionante, llega al corazón, de ver Dios, orar. Además, es que Jesús, en esta oración es que estamos fijándome que rompe todos los moldes. Enséñanos ahora, ellos tenían, supongo que los discípulos y todo el pueblo judío parecía tenían los ejemplos de los profetas, ¿no? De las oraciones que hacían los profetas que estaban recogidas, pues, de la carta de Isaías, de los salmos, de David, de Jeremías, y todos se referían a Dios como Dios, Señor, Adonai, tal. Y llega Jesús y dice, enséñanos ahora, Padre. Te cambia. Ya. Te cambia. Es la primera vez que ya a Dios se le nombra como su hijo Padre. Entonces, claro, eso nos tiene que descolocar por completo. Y desde entonces nosotros podemos llamar Padre al Padre, no Adonai, Señor, el Dios de la roca, el Dios de los siglos, el eterno, el no sé qué. Y era Padre. Un momento, espérate, que toda esta gente estaban diciéndole un montón de adjetivos. Pero claro, es que es su hijo. Es que te cambia por completo, y es verdad, es muy bien traído. Te cambia, los judíos oraban, efectivamente, como hemos dicho, con Amán incluso hacían cada día la oración de la Shema y oraban, pero también tenían ese concepto, hablaban al Dios, al Santo de Israel, a Adonai y todo ese tipo pero no al Padre. El concepto de la oración del Padre tiene que ver con Jesús. Y a partir de ese momento todo cambia. De hecho, cuando tú, no sé si habéis escuchado nosotros conocemos, Elizabeth, la mujer de Pedro, muchas veces ella oraba, empezaba sus oraciones, papaíto, gracias por papaíto. La primera vez que tú escuchas a una persona decir papaíto, te quedas diciendo, un momento, esto es reverente, pues sí, porque los eruditos nos dicen que realmente cuando hablamos de Abba, la palabra Abba realmente es papaíto. Entonces, cuando tú estás hablando con tu padre, puedes decir papaíto en el sentido de cariño, de cercanía. Y cuando tú hablas con esa oración de padre, es revolucionaria, porque los judíos no la concebían. Es revolucionaria porque te da una intimidad y una cercanía, de la otra forma te da respeto, te da reverencia, te da santidad, te da un entorno pero la palabra padre te da cercanía, naturalidad, es tu padre, con todo lo que eso significa. Y creo que hoy en día tampoco ellos utilizan padre. No, claro, siguen siendo judíos. Sí. Entonces, el hecho de cuando hablamos de los padres o papaítos, es algo precioso porque va a dar la relación personal, la confianza bien entendida.
papá. Y llegó la gracia. Y Esa es la gracia. Sí, sí. Poder llamar al santo poderoso Padre. Eso es maravilloso. Sí, sí. Y es una forma de orar preciosa, de empezar la oración diciéndole Padre, eso tuvo que descolocar, no sé, supongo que a todos. Es que estabais hablando y estaba pensando, es que cada palabra es en esta oración, es lo que tú dijiste antes, Pedro, un ejemplo, un modelo, pero ¿qué modelo? Es que cada palabra está cogida en su momento, en su sitio. Sí, cuando hoy no lo vamos a hacer, pero si estudiamos el Padre Nuestro es apasionante. Es apasionante. Y lo mismo lo estudiamos, como estamos teniendo la vida de oración, pues podemos estudiar también cuando terminemos. Pero cuando el Padre Nuestro se repite como los católicos, yo me acuerdo cuando era niño le teníamos aberración al Padre Nuestro, le decíamos esto de los católicos, porque era como un papá que no entera de nada, no tiene ningún valor. Y hasta un momento determinado, hace 40 años, los evangélicos lo teníamos como una oración, vaya, anatema. Ni si te ocurre decir nada del Padre Nuestro, porque como es esto de los católicos. Yo recuerdo cuando yo me convertí, que cuando yo empecé a leer la Biblia, yo no vi ninguna oración a la Virgen María, ni no vi ninguna oración a los santos, ni a los ángeles, y yo me había enseñado la oración a la Virgen María, a los santos, y no vi. Cuando yo leí el Padre Nuestro, digo, anda, mira, esto sí, a mí me pasó al contrario, a mí me encantó porque dije, aquí está el Padre Nuestro, lo demás no, pero esto sí, el Padre Nuestro que está en los cielos. Y es una oración también, y es verdad, hermano, que la oración nos debe de ayudar también a ver la relación que tenemos con nuestro Padre. Antes he dicho que Elizabeth, por ejemplo, cada vez que ora, siempre hay papaíto, supongo que lo seguirá diciendo, papaíto, pero también conozco hermanos que te dicen, querido Padre, y empiezan a orar así, querido Padre, y empiezan a orar y hablan con querido Padre, me encanta, porque denotan realmente que hay comunión, relación con el Padre. Bueno, familia. No hay la posibilidad que en la forma que tú inicias la oración y te expresas haya tenido influencia o tu niñez o cuando te convertiste, los ejemplos que has tenido alrededor y lo que has estado escuchando, en la que tú ya te enfocas en una forma de hacer. Sus padres, sus abuelos, eso, exactamente. Sus pastores, serían presentes. Entonces, coges un modelo determinado de alguna serie de personas que están a tu alrededor y coges ese modelo y lo haces como tuyo, la forma de hacerlo. Digo, hasta la cultura, porque de un entierro en los Estados Unidos, entre cristianos no es fuera de normal de citar Padre Nuestro al final de entierro. Es con palabras de alivio, de ánimo, y yo he escuchado unos cientos de veces en un entierro protestante. No estamos hablando de católicos, es que es muy cultural. No, y no está mal. No, es igual que citar Salmo 23, es que... Sí, no, mucho menos, sí. Bueno, familia, lo que pasa es que aquí también es lo que otras veces hemos hablado. La Iglesia Católica nos ha robado muchas cosas. Exacto. Nos ha robado muchas cosas. Entenderme con esto de... O sea, pero nos ha quitado cosas que nosotros por nos vamos a la otra punta. Y nos está robando. Y nos está robando. Porque así están cantando mucho, no sé, canciones. Entonces... Pero ahora es al revés. Ahora la Iglesia Católica nos está invitando a nosotros. O sea, ahora lo está haciendo al revés. El concepto de parroquia, la parroquia efectivamente es la parroquia de la Iglesia. Entonces ellos se lo han apropiado el concepto del obispo, ¿no? Oye, por la palabra de Dios habla de obispo. Entonces hay cosas así que nos han quitado, y con el Padre Nuestro, ese tipo de cosas. La música también nos la invitan, o nosotros también. Pues sí. Música de por ahí. Bueno, familia, hoy hemos visto dos cosas más acerca de la oración. Que la oración debe también, una de las cosas que produce la oración es el gozo.
el gozo. La oración no es necesariamente aburrida, depende de la oración de la persona. La oración es una aventura apasionante. Y os digo una cosa, hermano, cuanto más tiempo se ora, más apasionante. Es como un músculo. Cuando tú oras, ¿cuántas veces no me ocurre que hemos estado... Aquí hemos tenido retiros en la iglesia, no sé, podemos recordáis, y hemos estado tiempo de oración, 1 hora. Y cuando ha terminado la oración, ha habido hermanos que ya se ha acabado la oración, ya se ha apagado, sí, ya se ha acabado. ¿Por qué? Porque hemos estado orando, dando gracias. Entonces la oración es una aventura hermosa, que nos debe dar gozo. Y hemos visto también que Jesús estaba orando y uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar, porque lo vio orar, que nos vean orar, Recuerdo un hermano cubano que vino hace muchísimos años, que lo trajo un ministerio y lo invité dio una serie de conferencias en algunas iglesias y tuvimos una reunión de pastores de Sevilla, en la provincia de Utrera, al que lo invité él vino a la iglesia para dar un taller sobre, no me acuerdo ahora, no me voy a hacer tantos años, pero bueno, fue toda la mañana del sábado. Pero recuerdo que comunicaba muy bien, era un buen predicador. Recuerdo que él comentaba, y una cosa que a mí me hizo después pensar en relación con mis hijas, que decía, yo tengo 2 hijos, creo recordar que eran 2. Y me decía, hoy un día yo me dedico a enseñar la palabra, yo soy pastor, y yo estudio la palabra, pero yo estudio la palabra en mi despacho. Yo estudio la palabra, yo todos los días leo la palabra, estudio la palabra y oro en mi despacho. Y un día, yo que predico y que oro, un día mi hija con 5 años me dice, papá, ¿qué hija? Yo nunca te veo leer la Biblia. O sea, yo nunca te veo orar. Cuando él le decía a la hija que hay que orar. Y dice que cuando su hija le dijo aquello, le impactó, porque es verdad, que su hija nunca la había leído, aunque lo veía todos los días, pero lo hacía en su despacho con la puerta cerrada. Y a partir de ese momento, él cambió y leía la Biblia delante de la hija y también oraba, aparte de dar las gracias por la comida y tal, se puso también a orar delante de la hija. Y nos debe también de ayudar a entender que es bueno que nuestros hijos nos escuchen orar, es bueno que nuestros padres nos escuchen orar, es bueno que la gente que tenemos en casa nos escuchen orar, incluso dando gracias por la comida en un bar, en un restaurante, que también la gente nos escuche. No estoy diciendo que hagamos una oración evangelística. Estamos en el bar, el Señor bendice al caballero que tengo aquí al lado, que te conozca a ti, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que demos gracias por la comida. Y que la gente nos escuche orar, porque a veces nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros padres, no nos escuchan orar. Y qué privilegio que alguien diga, oye, he escuchado tu oración. Tenemos como una cuando nos juntamos con el converso, que oramos para nosotros mismos antes de empezar su paso. Bueno, familia, nos despedimos.